Eh, Perfecto. Ah, ahí estamos grabando. Bien. Bueno, les agradecemos mucho, especialmente a los y las invitadas que van a disertar, a Marcos Filardi, a Carlos Gallardo, a Miriam Gorban, y contarles que este conversatorio, este primer conversatorio que hacemos en el marco de este proyecto, es para contarles, hablar, intercambiar sobre la soberanía alimentaria. Esto es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de José C. Paz, donde la actividad principal y el objetivo que tenemos es generar un espacio de- dentro de nuestra universidad para el debate de este paradigma que es la soberanía alimentaria como una respuesta para mejorar el sistema alimentario que estamos teniendo en estos tiempos. Y para eso tenemos la presencia de expertos en el tema que vienen con una trayectoria enorme, no solo en lo que es la temática de la soberanía alimentaria, sino también en acompañar a estos espacios que se van generando en distintas partes del país eh, para trabajar la soberanía alimentaria. Así que, bueno, les doy la bienvenida, les agradezco a todos los integrantes del proyecto que están acompañándonos. Va a estar, está Rosario ahí admitiendo a la gente, grabando, guardando esto para que lo tengamos como grabación. Está Natalia, que va a tomar las preguntas que tengan. Les pido que nos ordenemos en hacer las preguntas a través del chat, así ella las puede retomar después y los disertantes nos van dando sus respuestas y a todos los otros integrantes que están también allí acompañando. Es un, Esto es un proyecto que lo presentamos el año pasado en José C. Paz y en la UNPAS y que somos más de 20 y pico de integrantes porque nos unimos, nos integramos, los distintos docentes, estudiantes, no docentes que estaban trabajando la temática en la universidad de distintos proyectos. De manera que en un espacio común podamos generar en la universidad eh, una caliza, un espacio donde podamos debatir estos temas. Em, bueno, les voy a hacer la mala de la película en esta parte y les voy a pedir que a los disertantes que son enormes y que sé que tienen mucho para hablar del tema, que respetemos unos 10 minutos cada uno. Yo les voy a ir avisando cuando les queda un minuto para que puedan todos tener su tiempo y que la gente pueda escuchar hasta el final el conversatorio. Bueno, voy a presentar primero a Marcos Filardi. Marcos es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, integrante y fundador del Museo del Hambre, integrante de la red Calizas de la Red de Abogados y Abogadas de Soberanía Alimentaria, REDASA, de la Unión de Asambleas de Comunidades, Unión de Científicos y Científicas comprometidos con la sociedad y la naturaleza de América Latina, Movimiento para la Salud de los Pueblos, Movimiento Nacional, la INCRIMPO y el colectivo de Derechos Humanos YOCPOI. Y bueno, y es docente universitario de Derechos Humanos, Soberanía Alimentaria, de Derecho Ambiental y ex asesor de la Dirección Nacional de Agronomía. Le doy la palabra a Marcos, después vamos a seguir con Carlos Carballo y luego con Miriam Gorban, que los voy a ir presentando. Les repito que pongan las preguntas, así escuchamos primero a los disertantes y después podemos ir al debate. Buenísimo. Marcos.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, agradecerle a este naciente espacio en la Universidad Nacional de José C. Paz, vinculado a la reflexión colectiva sobre la soberanía alimentaria, en especial a vos, Laura, por la invitación y a todo el equipo que nos acompaña hoy. Esta invitación me llena de especial felicidad porque se da en mi casa de estudios, que es la UNPAS, donde temporalmente no estoy dando clases de derechos humanos como lo hacía por razones laborales, pero la siento en mi casa de estudios, y porque entiendo que reúne todos esos elementos por los que hemos peleado tanto y seguimos peleando, que tienen que ver con la universidad pública, gratuita, de calidad y cercana, ¿no? Así que en ese sentido me llena de satisfacción esta invitación y ni que hablar de poder compartir algunas breves palabras sobre soberanía alimentaria en un espacio que le damos la bienvenida a esta red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, ¿no? Ya hay 60 espacios en todo el país que estamos promoviendo esta discusión colectiva sobre nuestro sistema agroalimentario y sobre todo defendiendo otro paradigma basado justamente en la soberanía alimentaria y la agroecología. Así que desearles a todo el equipo acá presente el mejor de los éxitos en este camino que hoy comienza. Y ni que hablar de estar acompañado en este panel con mi maestro y mi maestra, ¿no? En este camino, el querido Carlos Carballo y la querida Miriam Kita Kurganov de Gorban, ¿no? Si alguna cosita he aprendido en este camino, tiene mucho que ver con estas dos personas que luego van a hablar después de mí. Así que gracias nuevamente, muy feliz de estar acá. Muy brevemente, quisiera arrancar diciendo que estamos a muy poquitos días de la celebración del tercer Foro Global Nieleni, ¿no? Una palabra que quizás quienes están acá nunca escucharon hablar. Es una palabra que denota el nombre de una mujer maliense que dio lugar al primer foro de soberanía alimentaria que tuvo lugar en el año 2007. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque fue justamente en ese foro, en ese primer foro de soberanía alimentaria llamado Nieleni, en la localidad de Selingué, en Mali, en África, donde los movimientos sociales, y en especial la vía campesina, pero junto a otros movimientos globales, sentaron las bases de lo que entendemos hoy por soberanía alimentaria, dando continuidad ahí a un camino que se inicia unos años antes, unos 9 años antes, en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma en 1996 y sobre todo en la contracumbre, ¿no? En la Cumbre de los Pueblos, paralela a esa Cumbre Oficial de la Alimentación, en la que la querida Miriam estuvo presente, ¿no? Es ahí, en ese 1996, donde la Vía Campesina, justamente que nuclea a más de 200 millones de campesinas, campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, fue a decir que no venía a levantar la bandera de la seguridad alimentaria, sino de la soberanía alimentaria, entendida en ese momento como el derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos, ¿no? Así nace la soberanía alimentaria por primera vez, no como creación intelectual de las universidades, de los académicos, sino como una contribución campesina. Es, yo siempre digo, el mejor regalo del campesinado organizado a nuestra humanidad compartida, ¿no? Entonces, desde 1996 a esta parte, por supuesto que mucha agua ha corrido bajo el puente y hoy tenemos muchos movimientos, muchas organizaciones, muchas asambleas, muchos colectivos en distintas partes del mundo peleando por la realización de este paradigma. Y es justamente ahí, en ese, vuelvo al foro de Nieleni del 2007, donde se sentó las bases de qué entendemos desde esta mirada por soberanía alimentaria como un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador desde nuestra mirada de lo que llamamos el sistema agroindustrial dominante. Básicamente peleamos por otro sistema agroalimentario que entiende que, en primer lugar, nosotros somos naturaleza y en consecuencia tenemos que ser, estar y habitar los territorios en armonía con esa naturaleza que somos y en armonía con los seres humanos, y eso nos permite en esos mismos territorios obtener y producir alimentos sin agredir a nuestra madre tierra, sin agredir a otros seres humanos. Por eso el paradigma de la soberanía alimentaria cuestiona muy fuertemente el uso de los agrotóxicos, de los transgénicos, de los fertilizantes sintéticos, de otros paquetes tecnológicos que el sistema agroindustrial dominante nos quiere imponer. Podemos hablar luego digitalización, podemos hablar luego de la edición genética, entre otros nuevos paquetes tecnológicos. Y frente a eso, entiende que
ese modo de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza tiene un nombre y se llama agroecología. Y agroecología en sentido plural, englobando muchas expresiones muy diversas, muy ricas, muy heterogéneas, de ser, de estar, habitar los territorios que nos permiten esos mismos territorios producir alimentos, ¿no? Entonces, la agroecología es un componente central de este paradigma de la soberanía alimentaria por el que peleamos, y eso fue ratificado justamente en el segundo foro global Nieleni que tuvo lugar también en Mali en el año 2015, ¿no? Fue justamente dedicado a resaltar la contribución de la agroecología como parte de este paradigma. En segundo lugar, la soberanía alimentaria entiende que hay otros modos de distribuir nuestros alimentos, no solo de producir nuestros alimentos, sino también de distribuirlos. Y en ese sentido, cuestiona muy fuertemente la concentración que caracteriza al sistema agroindustrial dominante y aboga por, en primer lugar, la localización de los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local, de modo tal de garantizar al mismo tiempo un acercamiento directo del productor al comensal, eliminando al intermediario que se lleva gran parte de la tajada y generando justamente un encuentro cara a cara que nos permite acceder a un alimento producido localmente a un precio justo y que garantiza el arraigo territorial de ese productor y el acceso a un alimento sano, seguro, soberano, sabroso localmente a los comensales. Entonces, la localización y el acercamiento directo del comensal al productor es otro pilar fundamental de la soberanía alimentaria y por supuesto eso implica un cuestionamiento muy frontal a quienes intermedian entre los productores y los comensales en el sistema dominante y en particular al supermercadismo y al hipermercadismo como forma dominante de comercialización. Y al mismo tiempo, la soberanía alimentaria en materia de la comensalidad entiende que la alimentación no puede ser una mercancía como cualquier otra, librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista, sino que es un verdadero derecho humano y como tal nuestras sociedades y el Estado como representante de esa sociedad tiene la obligación de garantizar el respeto y la realización de ese derecho humano para todas y para todos. No es una mera mercancía, sino un derecho humano al que todas y todos tenemos que tener acceso y es el Estado quien debe garantizarlo en condiciones de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo, la soberanía alimentaria aboga por otra epistemología, por otra forma de concebir nuestros saberes. Frente a un saber tecnocientífico controlado por las corporaciones, la soberanía alimentaria entiende que es necesario un diálogo de saberes entre quienes habitan los territorios, los saberes populares, campesinos y los saberes de nuestros pueblos originarios, con la ciencia digna, la ciencia que se pone al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de la reproducción y legitimación del capital. Y como si esto fuera poco, para que todo esto sea posible necesitamos discutir la situación de nuestros bienes comunes naturales. Y en ese sentido, la soberanía alimentaria viene a decirnos que el agua no puede ser una mercancía que cotiza en bolsa, sino que es un derecho humano fundamental y un bien común al servicio de los pueblos y al servicio de la vida y al servicio de la producción de alimentos sanos para el pueblo, que las semillas son un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, en consecuencia no puede ser patentada ni objeto de derechos de obtentor y tiene que seguir circulando libremente como patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad que es. Y por último, justamente, que los alimentos son un derecho humano al que todas y todos tenemos que tener acceso. Eh, Como pueden apreciar, el paradigma de la soberanía alimentaria es un paradigma realmente transformador, revolucionario del sistema agroindustrial dominante que lo socava, que lo cuestiona en sus propias bases en materia de producción, de distribución y de consumo de nuestros alimentos y para el cual se requiere la convergencia de millones de personas trabajando colectivamente en unidas de conciencia individual y colectiva y generando poder popular lo suficientemente fuerte para transformar el estado de cosas que tenemos en este sistema dominante y construir esa soberanía alimentaria que soñamos. Por eso, y con esto termino, vuelvo al inicio, estamos a días del tercer foro global Nieleni, donde 9 movimientos globales, donde más de 500 organizaciones de todo el mundo nos vamos a volver a dar cita en esta oportunidad en Sri Lanka, para decir que para construir soberanía alimentaria es necesario un cambio sistémico. No podemos construir soberanía alimentaria en este sistema capitalista en el que vivimos, como tampoco podemos lograr la justicia socioambiental en este sistema, como tampoco podemos lograr la salud para todas y para todos, la salud popular en este sistema, y en consecuencia necesitamos construir poder popular para cambiar el sistema. Y esta es la apuesta por la que buscamos que este tercer foro global Nyerere pase a la historia, ¿no? La oportunidad en la que distintas organizaciones de todo el mundo decidieron construir una agenda política común para los próximos años para el cambio sistémico. Como pueden apreciar,
El desafío es enorme y por eso es muy importante que todas y todos nos sumamos colectivamente a la construcción de este esfuerzo para lograr ese sistema alimentario que soñamos. Dejaría por acá, muchas gracias y quedo abierto a preguntas para la siguiente etapa. Excelente, Marco, muy puntual. No te pasaste ni un minuto. Gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Carlos Carballo. Lo voy a presentar. Carlos Carballo es ingeniero agrónomo, docente, también fue protagonista de las ligas agrarias y un militante incansable por la soberanía alimentaria, desde la Cátedra Libre de las Calizas, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue uno de los impulsores de la Feria del Productor al Consumidor de Agronomía, un espacio emblemático de los pequeños productores y las cooperativas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es especialista en políticas alimentarias y soberanía alimentaria, y también integrante, acompañante incansable de la red de cátedras libres de soberanía alimentaria. Gracias, Carlos. Quiero, antes de darte la palabra, agradecer a Leonel Tesler, que es el director del Departamento de Ciencias de la Salud y Deporte de nuestra universidad, que veo que está conectado, está manejando. Le voy a dar la palabra, pero después, cuando pueda, cuando pare, sí, gracias. Bueno, gracias, Carlos. Te doy la palabra. Gracias, gracias Laura, gracias equipo. Bueno, no voy a reiterar los agradecimientos que hizo Marcos. Es para nosotros un espacio hermoso, esto que han llamado conversatorio, y tiene mucho que ver con la idea que tenemos nosotros de cómo se construye democracia y cómo se construye soberanía alimentaria, que es conversando, escuchándonos, escuchando los silencios, porque los silencios a veces son más expresivos o tan expresivos como las mejores palabras. Así que, bueno, profundamente agradecidos por todo esto. Y bueno, y con contentos de poder acompañar este camino en el que ustedes están andando y que nos sentimos andando juntos. Comparto básicamente, compartimos todos los que venimos andando juntos las reflexiones que hizo Marco, los aspectos que él puntualizó. Y yo diría que a nosotros nos gusta, nos parece importante en este espacio en el que vamos a dialogar, eh, desde dónde estamos mirando la soberanía alimentaria como sociedad. Nosotros no nos parece que la definición que hizo Marcos, que hace referencia a la contracumbre del año 1996, poniendo énfasis en el derecho de los pueblos, de todos los pueblos. Y en el caso de Argentina me parece importante reiterar eh, que somos un colectivo de pueblos, que somos una nación con muchos pueblos que necesitan expresar y hacer conocer sus voces y sus necesidades. Nos parece que eh, las definiciones de cada pueblo y de todos los pueblos pasan por definir sus propias estrategias y políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, el agua inclusiva como un alimento básico. Estamos hablando de producción, distribución y consumo, por lo tanto estamos hablando de un sistema, un sistema con interrelaciones complejas, ¿eh? En que la estructura y la dinámica de los participantes interrelacionan de múltiples formas y que hay que entender y comprender para saber por qué se produce
cómo se produce y quién lo produce, y saber quién lo distribuye, quién y cómo lo estamos consumiendo ahora. Y consumir es una palabra que nos acerca a una de las formas en que estamos viviendo la alimentación, que es el consumismo, y de eso me parece que es necesario hablar también. Pero entonces decimos definir estrategias y políticas de distribución, producción, distribución y consumo para que todos, no algunos, no los que pueden, no los que conocen, no los que tienen mayores ingresos, sino todos puedan acceder a una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada. Eh, este concepto de soberanía alimentaria eh, es ponerle quizás un adjetivo al concepto de soberanía, porque si habláramos de soberanía sanitaria, cosas de estas estaríamos pensando como imprescindible para alcanzar el derecho de los pueblos. Y si hablamos de soberanía marítima, y si hablamos de soberanía energética, y si hablamos de soberanía territorial, y si hablamos, no sé, de soberanía política, bueno, ¿por qué hablamos de soberanía alimentaria? Porque el alimento es un derecho de los pueblos y nos parece que es el derecho que en este momento nos está afectando en mayor medida en Argentina. Bueno, nosotros como sociedad nacional sufrimos, vivimos, transitamos una profunda crisis civilizatoria que está muy, muy emparentada con la crisis que atraviesa el planeta todo. Una crisis enorme que afecta a lo económico-financiero, tiene que ver con lo económico-financiero, tiene que ver con la crisis energética, con la crisis climática ambiental, con la crisis del trabajo, también con la crisis alimentaria. Un viejo problema en Argentina, poco presente en las consideraciones y en los debates de nuestra sociedad, y que nos exige y demanda cada vez de una forma más intensa, porque las desigualdades han venido creciendo y los últimos 40 años de políticas alimentarias en nuestro país y la emergencia alimentaria que venimos atravesando desde el 2002 ha crecido en desigualdad, en intensidad y en demanda de que todos hagamos pronto algo. Entonces decíamos, ¿desde dónde mirar el tema de la soberanía alimentaria? Tomar como referencia la crisis civilizatoria y pensarnos como trabajadores e integrantes de una universidad pública, la universidad pública que de alguna forma se genera, se recrea, se democratiza a partir de 1918 y es gratuita desde 1949. Esa universidad pública pensó la extensión como un pilar fundamental para democratizar los conocimientos que estaban disponibles en la universidad. Y junto con la extensión, es el vínculo que tenía que establecer la universidad con la comunidad o con las comunidades en las que estaba inserto, también estuvo pensado como presencia de las cátedras libres o de las cátedras abiertas
como espacios o voces alternativas, como saberes emergentes, como demandas sociales que tenían que entrar en la universidad. Entonces, extensión como vínculo social de la universidad con sus comunidades y cátedras libres como apertura de espacio, de escucha a las voces alternativas y a los saberes emergentes en nuestras comunidades. Bueno, ¿qué es lo alternativo? ¿Lo alternativo a qué? ¿Cómo lo construimos? Y yo creo que tenemos la obligación de mirar nuestra comunidad universitaria, nuestra universidad pública, la sociedad en la que está inmersa, la sociedad más concreta, más cercana en la que está inmersa, y pensar cómo quienes estamos atentos a pensar caminos, alternativas, métodos que generen otra forma de ver, otra forma de pensar, otra forma de hacer para que podamos alcanzar el bien común y el bien vivir de todos. Entonces, esto de mirar, mirarnos y escucharnos, a mí me parece fundamental y más allá de que el colectivo que está impulsando este primer conversatorio, al que le estamos nuevamente muy agradecidos, piense en una cátedra libre, un espacio libre para introducir la gravísima problemática de malnutrición que existe en nuestro país y que nos afecta profunda e intensamente cada vez más como sociedad. Nosotros nos parece que hay al lado nuestro mucha otra gente pensando lo alternativo, desde distintos lugares, desde la metodología, desde la forma de acercarse a la realidad, desde las respuestas que está tratando de generar y debatir en la sociedad, y que somos parte de esta universidad viva que quiere estar cada día un poco más al servicio de su comunidad y del bien común de todos. Y a mí me parece que hay algo fundamental que nosotros seguro que lo tenemos muy presente y voy terminando, que una cosa es hablar desde los libros, desde los papers, desde la academia, lo que aprendemos, escuchamos y compartimos en los congresos y en los lugares que nos encontramos, pero lo fundamental, me parece, y lo realmente alternativo, es hablar desde lo que uno hace. Ese es el mensaje más claro. Si creemos necesario mejorar la alimentación de nuestro pueblo, empecemos por pensar cómo mejorar la alimentación de nuestras facultades, de nuestra universidad, de los participantes más cercanos en nuestras actividades. Predicar con el ejemplo, no solo con el discurso. Esto nos parece como fundamental. Ir retomando muy rápidamente y cierro algunas propuestas básicas de la educación popular que sentimos como propia. Es esto de actuar localmente, lo local es fundamental, pero no dejar de pensar en la globalidad
porque la globalidad nos impone, condiciona y determina muchas cosas y no tenemos que perder de vista el contexto general para actuar en lo local, pero no podemos dejar de actuar en lo local. Luego, y seguro que nos cuesta, reconocer y respetar la diversidad. Tenemos que no ignorar la diversidad, sino construir con lo diverso, en lo diverso y aprender a caminar juntos. Y finalmente, algo que sigue siendo una deuda de nuestras cátedras libres y de muchos movimientos y organizaciones sociales y también de muchos actores de la universidad, tenemos que comunicar mejor lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué y para qué lo hacemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. También te agradezco a vos por respetar los tiempos. Ahí han estado haciendo algunas preguntas. Les pedimos que las hagan en el chat, así Natalia, que está ahí atenta, después nos las va a ir pasando. Gracias, Carlos. Bueno, le doy el lugar entonces a Miriam, que la voy a presentar. ¿Querés Yo mencionar, creo que Laulo, todos del los que alguna vez formulario? tuvimos. Ah, ¿Querés- bueno. Sí, sí, antes de presentar a Miriam, quiero decirles que les dejamos un formulario, un enlace para que se inscriban, donde van a poner sus datos y su mail para que reciban por mail el certificado de la participación a este encuentro. Ahí lo subimos al chat. Bueno, dicho esto, decía que todos los que tuvimos algún acercamiento alguna vez al concepto de soberanía alimentaria, y ni hablar si sabemos algo de la carrera de nutrición y los nutricionistas, las nutricionistas. Conocemos a Miriam, pero quiero decir para los que no la conocen que Miriam Corban es doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata. Es ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires por la trayectoria desarrollada en la instalación y defensa de la soberanía alimentaria. Es nutricionista, es investigadora argentina, referente de la materia soberanía alimentaria, economía popular y de políticas públicas para la producción, comercialización y consumo de alimentos saludables. Y bueno, ahí te doy la palabra, Miriam, querida. Estás muteada, Miriam. No, no se te escucha, Miriam, estás muteada. A ver, si pueden desactivarte el micrófono. Ahí, ¿Me escuchan? a ver. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Miriam, ahí Sí, te te Ah, escuchamos. sí, escuchamos muy bueno. bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que Carlos y Marcos, que me precedieron, dieron las definiciones correctas del concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto eminentemente político. La alimentación es un hecho político. El alimentarse sí o no, el alimentarse en mejores condiciones y en mejor calidad, sí o no, va a depender la calidad de vida de los pueblos y por supuesto de los individuos. Yo no, en este aspecto no tendría mucho que agregar, sí, decir que es necesario obtener esa soberanía de este concepto político para nuestro pueblo, que nosotros carecemos del tema por dos problemas. Primero, la posesión de la tierra, el acceso a la posesión de la tierra es problemático, siguen existiendo como en la Edad Media los latifundios, sigue existiendo la propiedad de 200, 500, 1000 hectáreas por parte de unos pocos privilegiados, y los que realmente producen y producen alimentos para todos son los que tienen dificultades de acceso. Esas dificultades hacen
que los alimentos los llamamos kilométricos porque vienen de cualquier punto del país o atraviesan este enorme territorio para llegar a nuestro plato. Por supuesto, no llegan en mejores condiciones, pero fundamentalmente no llegan a buen precio, para que el acceso sea realmente democrático y soberano. Entonces, el precio de los medicamentos, de los alimentos y el acceso a la tierra para la producción de quienes realmente la producen son los condicionantes fundamentales que impiden que nuestro pueblo goce de los bienes que el derecho a la alimentación, que sería el bien máximo a obtener, máximo y primario desde ya. Yo no voy a abundar en definiciones que ya dieron, pero sí decir que hay características de nuestro país que son muy importantes, como por ejemplo el hecho de gozar de todos los climas que permite toda la diversidad de producción, desde las cerezas en el sur hasta la palta en el norte. Es decir, nosotros somos autosuficientes en cuanto a la producción. El hecho de que las largas, digamos, las largas distancias que tienen que recorrer esos alimentos los hacen sumamente caros y poco disponibles para el conjunto de la población, y este es un problema a superar. ¿Cómo lo superamos? Con esta máxima que nosotros utilizamos: producción y comercio de cercanía. Es decir, que las ciudades estén rodeadas de quintas y chacras que faciliten el acceso inmediato seguro de la alimentación a todos sus habitantes y a todos sus componentes, pero al mismo tiempo que sea de calidad y fundamentalmente que tengan un valor económico que los haga realmente accesibles y no un bien como una conquista. Entonces, sí, el derecho a la alimentación se hace real cuando supera estas dificultades que nosotros tenemos en la realidad, las distancias, los costos que suponen esas distancias, dado que nuestro país está atravesado por caminos, no por vías férreas. Entonces los costos, con el costo del petróleo, del combustible fósil, con las nubes, se hace también más difícil su acceso, sobre todo su acceso en calidad. Entonces, no, yo mucho no voy a agregar, porque ya lo han dicho mis preopinantes, pero sí decir que el acceso a la tierra es fundamental para que los que producen, puedan en pequeñas parcelas, 14 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, poder producir los alimentos que necesitamos, que generalmente atraviesan de Mendoza a las vías de consumo, de la Patagonia a Buenos Aires, es decir, enormes distancias que hacen y que los encarezcan y los hagan inaccesibles. Entonces, bueno, además, la necesidad de que sea diversa, que sea de calidad. No nos podemos conformar con comer papa y churrasco. Entonces, tenemos que desarrollar las granjas, las quintas, las, los lugares donde se cultiven las verduras, para que la alimentación sea una alimentación completa y no a base de uno solo o dos alimentos, sino lo más diversa y de más calidad para garantizar una vida sana y una vida plena. Vamos. Gracias, Miriam.
Ya Muchas está. gracias. Es verdaderamente un honor que estés con nosotros. Te queremos mucho y te admiramos Tenemos mucho todos que los que... caminar y mucho que andar para lograrlo. De eso se trata. Y pongámonos de pie y empecemos a caminar o sigamos caminando. Gracias, gracias, Miriam. Bueno, em, N- Leonel sigue Hola, eh, manejando, no sé, decirnos unas palabras. Ay, Sí. perdón que estoy manejando. No sé qué pasó, que hay un embotellamiento tremendo alrededor de José de Paz, así que ta- ta- hacía mucho que tendría que haber estado ya quieto. Eh, Bueno, igual quería pasar por acá, más que nada, primero a traer el saludo de nuestro rector, Darío Kuczynski, eh, y agradecer a Miriam, que siempre es tan hermoso escucharla y saberla, eh, una militante verdaderamente incansable, ¿no? Le hace, no sé, desde siempre la venimos escuchando y siempre nos motiva y nos emociona para seguir militando. A Marcos, creo que hace, no sé, 10 años, una cosa así, o un poco más, nos juntamos por primera vez para conversar sobre la posibilidad de armar una cátedra libre de soberanía alimentaria en la UNPAS. eh, a Carlos ah, también, y quiero sobre todo a Laura y a todo el equipo de este proyecto, que vienen luchando hace un montón por construir este espacio tan rico y tan necesario. Eh, me- la verdad que les estoy profundamente agradecido, no en nombre personal, sino en nombre de este colectivo que va construyendo esta universidad. Eh, y esperemos que esto siga creciendo, que se pueda construir la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UNPAS más temprano que tarde, y que podamos aportar desde nuestro lugar chiquitito el, eh, un granito de arena para esta construcción que tiene que ver con el buen vivir de nuestro republicano. pueblo. Nada más, no quiero sacarles más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel, por tus palabras. Bien, seguimos. Natalia, tenemos algunas preguntas. ¿Querés transmitirnos? Ahí, si podemos Dale, responder. dale. ¿Les parece que las lea todas juntas y luego entre los ponentes, la ponente, ven cómo les motiva a ir respondiéndolas o cómo decís, Lau? Ah, vamos por una, pues, para ir respondiendo bien. Dale. Bien, bueno, Adri Conta dice, ¿cómo juega en esta crisis la falta de acceso a la tierra, al agua potable y a los conocimientos científicos? Esa en primer lugar. ¿Cuántas horas tenemos Bueno, para contestar o intentar contestar? eh, pues, si querés, Carlos, avanzar con la Yo, respuesta. yo arranco y bueno, supongo que tanto Miriam como Marcos no se van a quedar afuera de un desafío tan provocativo como este. Yo creo que un dato muy fuerte de la realidad es que nosotros somos uno de los países más urbanizados del mundo, ¿sí? El 92% de nuestra población vive en ciudades y las dos terceras partes de la población de Argentina vive en grandes conglomerados. El pensar qué hacer, cómo hacerlo,
para revertir ese proceso que es un resultado de un proceso que tiene como mínimo 60 años, no es tan fácil, no es tan sencillo y podemos tener, y creo que tenemos claros los objetivos. Ahora, el qué y el cómo me parece que es complejo y necesita una cantidad de eh, acuerdos fundamentales para construir mecanismos, instancias, institucionalidad que permita la transición. Y para eso hay que construir poder y el poder se construye de abajo hacia arriba. No vamos a recrear el sistema alimentario argentino si no recreamos ese sistema desde las ciudades hacia el campo, hacia atrás. Necesitamos que nuestros consumidores, nuestros ciudadanos, se cuestionen, pregunten cada vez más con respecto a su alimentación, que no sean actores pasivos de la alimentación que pueden, en función de ingresos que cada vez son menores, más insuficientes y que nos están llevando a creciente insuficiencia alimentaria. El tema de la tierra, el tema del agua, el tema de los bienes naturales es el tema de los bienes sociales. ¿Cómo hacemos que la sociedad democrática, organizada y participativa recupere el control de los bienes naturales de los que ha sido y sigue siendo expropiada todos los días? Sí, Marco. Laura, no, me sumo a complementar unas cositas a la pregunta de nuestra querida compañera Adriana Contarini, que es compañera de la Caliza. Esto no está guionado, sepan, ¿eh? Y esas preguntas las puede responder perfectamente ella, así que el micrófono, Adri, está abierto. Pero bueno, como decía bien Miriam y Carlos, para el paradigma de la soberanía alimentaria, la cuestión de la tierra es central. No podemos hablar de soberanía alimentaria sin discutir la cuestión de la tenencia de la tierra, ¿no? Y por eso eh, vuelven a arbolar con fuerza la bandera de la necesidad de discutir una reforma agraria integral y popular, sin eufemismos, ¿no? Lo decíamos el otro día justamente en un encuentro que tuvimos. Y ni que hablar ahora en este foro, ni el N que les comenté, uno de los ejes de la discusión va a ser justamente tierra, territorio, ¿no? Y reforma agraria. Y el año que viene en Colombia se va a celebrar la conferencia de reforma agraria, con lo cual es necesario discutir esto hoy más que nunca, como decía Carlos, frente a la alta concentración de la tierra, ¿no? No solo en titularidad dominial, sino en explotación efectiva, porque en nuestro campo, así llamado particularmente, gran parte de la explotación tiene que ver con tierras arrendadas, ¿no? Con el arrendamiento rural. Y entonces eso le imprime características propias, pero lo cierto es quienes explotan materialmente esa cantidad de tierras. Mientras la agricultura familiar campesina indígena tiene que subsistir en pequeñas parcelas alquiladas, sometidos a las peores condiciones contractuales posibles, que ni siquiera les permiten construirse su propia casa o plantar un frutal porque no saben si van a estar al día siguiente, ¿no? Entonces, no es posible pensar la discusión de la soberanía sin poner a la tierra en un lugar central, porque incluso esta, yo diría, ¿no? Cleptocracia en la que vivimos, donde este 1% que detenta la riqueza y el poder, vinculado a las grandes tecnologías, lo cierto es que buscan el soporte material. Solo por dar un ejemplo, Bill Gates es el mayor terrateniente de Estados Unidos, ¿no? Entonces no, es muy consciente que la riqueza y la clave de todo, al final de cuentas, está en la tierra, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, poner esa discusión en el centro. Lo segundo, el agua, ¿no? Ya hablamos todos de este tema, pero defender a la calidad del agua, ¿no? O sea, defenderla como un derecho humano, como un bien común para la vida, es defenderla frente a todo lo que la amenaza, efectivamente, ¿no? Pensemos en nuestros tanques de agua que están en la cordillera y a lo que se ven sometidos nuestros cursos de agua desde el tanque hasta que desembocan en el océano Atlántico, ¿no? Desde los metales pesados de la megaminería, agrotóxicos, transgénicos, fertilizantes sintéticos de la producción agrícola,
contaminantes urbanos, contaminantes industriales de todo tipo, que terminan en el agua que bebemos, estemos donde estemos. Entonces vuelvo a esto que decíamos antes, somos naturaleza y eso implica que somos el agua que bebemos, somos ese río que desemboca en nuestros cuerpos y nos define y nos conforma. El 60-70% de nuestro cuerpo es agua, el 80% del cuerpito de mi pequeña hija América es agua. Entonces, el agua que somos es el agua que este sistema nos hace desembocar en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso defender la calidad del agua frente a todos los extractivismos que amenazan la posibilidad de tener un agua de calidad, ¿no? Esto lo vincula a una pregunta que viene después, vinculada al arsénico, que es endémico en gran parte de la provincia de Buenos Aires y gran parte del país de manera natural, pero ese arsénico está coexistiendo en las zonas fumigadas con el glifosato como herbicida estrella de este sistema agroindustrial, y lo que demuestra una investigación como la de Rafael Lasmanovich es que potencia el efecto tóxico de ambas. Entonces, no es solo el arsénico, sino que es el arsénico sumado a más de 6.700 formulados comerciales distintos que se vuelcan en más de 600 millones de litros de agrotóxicos sobre nuestras cabezas por año. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo, ¿no? Eh, y de esta manera, como bien dice Adriana, la disputa sobre los saberes científicos, ¿no? Una ciencia en disputa, por eso reivindicamos a la ciencia digna, porque no cualquier ciencia, ¿no? Tenemos mucha ciencia digna, mucha ciencia adicta a las corporaciones, al servicio de las corporaciones, atravesada por conflictos de interés. Entonces, la necesidad de discutir una ciencia digna, que responda a las necesidades reales de los pueblos y no que esté al servicio de la reproducción y de la legitimación del capital. Y esto implica una disputa de los saberes científicos, una disputa del sistema de ciencia y tecnología, hoy más que nunca, ¿no? No solo defender al CONICET como institución pública de ciencia y tecnología, sino un CONICET que esté al servicio justamente de las necesidades de los pueblos. Y al mismo tiempo la universidad pública, centralmente en este debate, en el espacio en el que estamos hoy, ¿no? Defender esa universidad pública como usina de pensamiento crítico y de un saber transformador en beneficio de la sociedad y no al beneficio de la reproducción del sistema vigente, ¿no? Eh, y bueno, por ahí dejaría en esta pregunta, ya vi en el chat las otras, me iba a animar, pero no, se lo dejo a Miriam el resto. ¿Puedo? Avanza, Natalia, con las otras, si querés. No, quería decir algo, si Dale, dale. puedo. Sí, por Que favor. yo entiendo desde dónde Marcos dice que somos naturaleza, pero como soy antropóloga, no puedo decir que somos solo naturaleza o mayoritariamente naturaleza, igual Marcos lo dice simbólicamente y lo entiendo, pero lamentablemente a esa naturaleza le estamos interviniendo desde la cultura. Entonces eso hace que tengamos que pensar en que la naturaleza nunca va a estar sola en la medida que somos nosotros quienes la trabajamos, la intervenimos y la convertimos en cultura justamente. Eso nada más, es una deformación profesional. No, gracias Gaby, y perdón, me meto en esto porque desde ya que coincido, vos ya lo sabés Gaby, pero lo traigo acá también, y es más, vuelvo al tema de la semilla. La semilla es una creación biocultural, no Mm. es, es decir, hemos coevolucionado, ¿no? Generando toda la diversidad genética, toda la diversidad de semillas adaptadas localmente en todos los rincones de nuestra casa común, y esto es tarea cultural, necesariamente, ¿no? Entonces, hay una sinergia entre naturaleza y cultura, ¿no? Y justamente el paradigma de la solidaridad busca reconciliar eso, ¿no? Entonces, no voy a un purismo naturaleza, sino obviamente desde esa mirada biocultural, ¿no? Lo sé. Avanzo Dale, si Nati. querés, con una, hasta ahora viene buenísimo la discusión. Las doy vuelta porque me parece que hay una que empalma con lo que ya abordó de alguna manera Marcos cuando estábamos hablando del agua, especialmente del arsénico. Dice Mariana Corbalán, a mí me preocupa el agua, que en casi toda la provincia de Buenos Aires hasta la cordillera tenemos arsénico y en algunos lugares tenemos la planta de ósmosis inversa, no sé si algunos le dicen osmosis, bueno, las dos formas, ¿no? Pero no se distribuye ni a las escuelas locales y donde por suerte tienen comedor, pero es la mayoría carbohidratos. Tratar que los chicos coman saludable es súper difícil, para nosotros, para los adultos también. Y también agrega, hace por lo menos 2 años quiero armarme gallinero y no puedo construirlo medianamente bueno. Huerta hago, pero en verano, en invierno me cuesta mucho. Y el costo de la carne, mejor ni hablar.
Bueno, está ese comentario. Después hay una más de Adri, pero no sé si vamos con esta, Lau. Dale, yo creo que como dijiste bien, Marcos un poco ya respondió con respecto a lo del arsénico, que bueno, son respuestas, no soluciones, son respuestas a cómo seguir planteando justamente en este concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Pero si querés agregar algo, Marcos o Carlos o Miriam. Yo solamente volver a una preocupación que traté de transmitir en mi presentación, en la necesidad de que respondamos ahora a lo que nos pregunta nuestra participante amiga, pero que miremos también la condición de vivienda y hábitat que tenemos más cerca de la universidad, que tenemos en el AMBA, de la que deben estar participando incluso muchos de nuestros docentes y muchos de nuestros alumnos, ¿no? No es una realidad lejana y ajena, y tampoco es lejana y ajena, incluso para muchos productores que riegan con el agua que todos sabemos que riegan, pero para su propio consumo tienen que ir al supermercado y comprar agua potable. Entonces, lo que pasa en las escuelas, ¿sí? Que lo tenemos claro y dolorosamente claro, eh, es de alguna forma también lo que viene pasando en nuestros hogares, lo que viene pasando en nuestras comunidades. ¿Cuán presente está este tema en el debate de la universidad pública? ¿Cómo está presente? ¿Qué se sabe de lo que se está pensando, planeando y lo posible? Y lo posible, ¿cómo hacemos para que eso posible sea concreto, accesible y pronto? ¿Cómo podemos discutir vivienda si no discutimos hábitat? ¿Cómo podemos discutir desarrollo si no discutimos hábitat? ¿Cómo podemos discutir agroecología si no discutimos ecología integral? Bueno, esta es una enorme tarea que tiene que ser tomada por la universidad desde ya, pero tiene que ser tomada en serio, con todo, y el con todo implica con todo, por las organizaciones sociales y las organizaciones territoriales, y hacer que los municipios se hagan cargo de que eso, que es una tarea y un compromiso del Estado, también del Estado a nivel local. Bien, gracias, Carlos. Natalia, ¿tenemos más preguntas? Sí, nos queda una sobre la coexistencia de sistemas productivos, pero justo pidió la palabra Adri por el tema agua, así que capaz es oportuno ahora, ¿no? Adri. Sí, gracias, Nati. No sé si me ven Bien, ahí, pero bueno. Em, Coincido con lo que Carlos dice hasta un cierto punto, no porque no esté de acuerdo con lo que él dice, sino que em, me parece que la universidad tiene una gran responsabilidad, pero la responsabilidad muy grande de la universidad es la democratización de los conocimientos científicos, que es esto que Marcos decía, que obviamente coincido en el 100%. No acceder a eso es muy complicado para todos los que tenemos que defender en el territorio. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires y por esto quería contestarle un poco a Mariana. Eh, el tema de la lucha por el agua potable, por el tema del arsénico en provincia de Buenos Aires, pero es endémico en montones de provincias en la República Argentina. Es un tema hiperarduo, es muy caro de solucionar y con solucionar el arsénico no solucionamos todo, solucionamos una pequeñísima parte.
lamentablemente no hay manera en Argentina, no sé si en el mundo, pero en Argentina de tomar agua potable. No importa si la compran, no la compren, pero no hay manera. Hay algunos remedios más apropiados, son individuales y hasta ahora no hay nada colectivo. Entonces, lo que yo diría que presionar a los efectores políticos, a los gobiernos municipales, a los gobiernos provinciales, lo estamos haciendo, pero cuando no quieren dar respuesta, no dan respuesta. O sea, nosotros estamos luchando en nuestra ciudad y en montones de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires por plantas de ultrafiltración y ósmosis inversa, y sabemos que eso es hambre para hoy, es pan para hoy y hambre para mañana, porque el arsénico se saca y después ¿a dónde va? ¿A dónde lo depositan? ¿En dónde lo concentran? Entonces, son esto, ¿no? Lo que decía Carlos al principio, el diálogo y el debate para encontrar soluciones que sean soluciones más integrales. Y para mí, la respuesta no está en las grandes ciudades, es sacarnos a la gente de las grandes ciudades, es hacer esa reforma agraria, devolver la gente al campo, darle acceso a su tierra, a su agua, buscarle, hay maneras de potabilizar si trabajamos mucho y bien la tierra, pero hay que trabajar mucho eso y hay que trabajarlo desde la conciencia colectiva. No sé desde el poder si nos van a dar respuesta. Me da la sensación de que por cómo viene, ¿no? Soy negativa, puede ser, porque bueno, es arduo estar acá, pero no sé, es mi forma de verlo. Gracias. Laura, perdón, agrego una cosita para que conozcan y puedan leer después si quieren. Nosotros somos parte de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida en los territorios, que reúne un montón de colectivos, asambleas de todo el país, que pelean con todo lo que está afectando el agua en nuestro país, ¿no? Desde la disponibilidad, la accesibilidad física, económica, la adecuación, esto de la calidad del agua. Así que simplemente les invito a conocer la campaña, a sumarse a la campaña, porque necesitamos que haya cada vez más personas, más colectivos, más organizaciones sumándose ahí a ese esfuerzo, en definitiva, en defensa del agua para la vida, ¿no? Como lleva el nombre de la campaña, en los territorios, frente a estos extractivismos de todo tipo que la amenazan en todos sus frentes, ¿no? Yo mencioné solo algunos, pero ahí podemos incluir temas que venimos abordando desde la cátedra, como son los microplásticos, como son los fármacos, como son los antibióticos y genes de resistencia a los antibióticos, están presentes hoy en los cursos de agua que estamos bebiendo, estemos donde estemos, con todas las consecuencias que se derivan de eso. Entonces, hoy más que nunca, y frente a un intento de privatización muy fuerte, ustedes saben, en este momento, AISA, la empresa más grande de provisión de aguas, que nos ha costado mucho dinero y esfuerzo reestatizar, ahora nuevamente sujeta a privatización, y provee de agua a 14 millones de personas en nuestro país, ¿no? Entonces, y de la mano de eso, convenios de las provincias firmadas con Mecorot, somos parte de la campaña contra Mecorot, justamente en un contexto de genocidio como el que estamos viendo en Gaza, la empresa israelí de gestión de aguas es la que se quiere quedar con la gestión del agua en Argentina, cuando el agua es hoy más que nunca un bien común absolutamente estratégico, ¿no? Así que, bueno, simplemente que sepan que todo esto está pasando y que se unan a esos esfuerzos colectivos. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Marcos. Natalia, ¿tenemos alguna otra pregunta? Vamos para Nos ir queda una que un poco cerrando. sí, ya un poco cambia de tema, solo contarles que se daba ahí un intercambio con Mariana en el chat que decía que, bueno, reconoce el problema del arsénico, por ejemplo, para la lechuga, dice, que también se usan agrotóxicos, que está en grupos donde luchan por eso, que no, con excepción de algunas sentencias judiciales, en general no encuentran respuesta del Estado y también le interesaba saber a dónde se lleva el arsénico y hasta ahora no tuvo respuesta. Bueno, por otro lado, había quedado una pregunta antes también de Adriana que plantea, ¿podríamos definir lo diverso? ¿Es A ver, respetable? quiero decir algo.
A mí Dale, me parece Miriam. que en algún momento escuché que el INTI tenía la solución para el problema del arsénico. Me quedó eso colgado, como que el INTI tenía la solución en su momento. Ahora no sé, con la situación que tenemos en este momento, cómo está eso. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, retomo, decíamos, sobre lo diverso. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Es respetable el sistema convencional de producción? ¿Pueden coexistir todos No los te escucho. sistemas productivos? Bueno, ahí si me permite me sumo y después seguramente Carlos termina aportando también. En esto yo creo que tenemos que ser lo más claros posible, lo más contundentes. No es posible esa coexistencia. Y no lo digo en este gobierno, en el contexto de este gobierno que claramente juega para el agronegocio sin dobleces, sin fisuras, ¿no? Hoy justo un compañero celebraba que el Senado rechazó la disolución del INTA, del INTI, de Vialidad Nacional, entre otros organismos, por ese mega decreto. Pero bueno, se están llevando puesto al INAPSI, se llevaron puesto al INAPSI, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, dejando 1.300 técnicos, cerraron la Dirección de Agroecología, intervinieron en el INTA, intervinieron en el INASE, es decir, una destrucción clara al servicio puro y exclusivo del agronegocio, sin dobleces, ¿no? Entonces yo no lo digo en este momento, sino que lo digo sobre todo para los gobiernos progresistas o populares, ¿no? Porque fue en el marco de los gobiernos progresistas o populares que se hablaba de coexistencia, ¿no? Bueno, todo puede coexistir. El sistema de agronegocio transgénico, con transgénicos, resistentes a herbicidas, y fertilizantes sintéticos, conviviendo con la agricultura familiar, conviviendo con la agroecología. Esto no es posible, es materialmente imposible, ¿no? Un sistema se come al otro. Hay que ser muy claros, ¿no? Si yo hago agroecología, pero mi vecino usa transgénicos, los transgénicos que mi vecino usa van a terminar contaminando a mis semillas, ¿no? Esto es lo que se llama polinización cruzada. Y esto es válido para el maíz, que es una planta súper promiscua, pero también es válido para el trigo, en un contexto donde somos el país que aprobó el primer evento de trigo transgénico en el mundo, ¿no? Y lo hizo a sabiendas de que había un nivel de cruzamiento posible con el trigo que tenemos, que es convencional o agroecológico, pero de muy buena calidad, ¿no? Y eso sucedió en un gobierno popular, y hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Y lo otro, los agrotóxicos. Si yo hago agroecología muy concienzudamente y decido que en mi campo no entre una gota de agrotóxicos, pero mis vecinos alrededor lo usan, terminan en mi campo, por escorrentía, por agua de lluvia, por lixiviación, terminan en mi campo. La experiencia paradigmática de agroecología en nuestro país, extensiva como ha sido la Aurora, demostró a través de un trabajo de Damián Marino, a quien traigo a la memoria colectiva como referente de la ciencia digna, que nos abandonó muy tempranamente, junto con la Renama, demostrando que ese campo donde Juan Kier, a quien también traigo a la memoria, durante más de 30 años apostó por la agroecología sin que entrara un transgénico, un agrotóxico, un fertilizante sintético, estaba con presencia de agrotóxicos por el uso que esos agrotóxicos hacían sus vecinos. Entonces, usando más de 600 millones de litros de agrotóxicos en todo el país, terminan en el agua, terminan en el aire, terminan en el suelo, terminan en absolutamente todos los alimentos, querramos o no querramos. Con lo cual, el debate central es qué sistema de producción queremos. No es posible esa coexistencia que nos quisieron prometer. Entonces, tenemos que pelear colectivamente para garantizar una Argentina que sea agroecológica. Tenemos todo para poder hacerlo. La limitante es política, es de poder, pero no hay condiciones, no hay restricciones agronómicas para poder ir en ese camino. Lo hemos demostrado desde la Dirección de Agroecología. Es perfectamente posible en todos los cultivos, en lo urbano, en lo periurbano, en lo extensivo, en lo intensivo rural, en todo el país, para todos los cultivos. Eh, y eso puede coexistir con una Argentina que exporte producción orgánica o agroecológica a otros pueblos del mundo que lo van a demandar porque también buscan alimentos de calidad, ¿no? Pero lo que no es posible es seguir con este estado de cosas donde un sistema claramente se come y torna inviable físicamente al otro. Y esto, reitero, lo digo porque esto va a tener su fin y vamos a tener la posibilidad de que haya un nuevo gobierno popular y progresista en nuestro país, y esto hay que defenderlo con fuerza desde este momento. Gracias. Bien, gracias. Nati, ¿cómo estamos? ¿Te respondimos todo? Sí, Bien, pero sí se estaba dando ahí un intercambio en el chat sobre esto que se planteaba sobre INTI, pero bueno, el chat tomó vida propia. bien.
Bueno, vamos a ir cerrando en mérito a todos los que estuvieron presentes. Veo que la permanencia eh, fue muy buena en todo el conversatorio, así que se los agradecemos a los disertantes y a los que participaron. Em, me- Mi sensación, y creo que la compartimos con el grupo que estamos trabajando en el proyecto, es que si bien las discusiones son duras, críticas, nos vamos llenos de energía para seguir este camino porque, como decía Carlos, como decía Marcos, necesitamos un espacio con esta mirada crítica, con una ciencia que intercambie saberes con la comunidad y sin conflictos de interés, y justamente esto, que sea crítica con una visión mucho más cuidada para las futuras generaciones, para nuestra tierra, para nuestro ambiente. Em, y por supuesto que si estamos en este camino hacia esto, que lo enmarcamos dentro de la soberanía alimentaria, porque creemos que sí es un paraguas que es transversal a todas estas cuestiones, em, es porque estamos escuchándonos como sociedad, que lo necesitamos, más allá de los papers, más allá de cómo se están establecidas las formaciones en los espacios académicos. Así que seguimos por este camino. Ustedes, Miriam, Marcos, Carlos, nos dan mucha energía para poder seguir adelante. Y no quiero despedirme sin decirles que, bueno, ahí dejamos el enlace para que reciban en su mail el certificado, para que nos dejen sus datos y tengan el certificado de la participación. Y decía que no me quiero despedir sin agradecer a Mara García, que está conectada, que es una compañera que inició todo este camino, este trabajo conmigo, con Marcos, en la universidad, y me emociona mucho que esté acá participando. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos entonces. Si alguien quiere hacer alguna acotación, muchas gracias. Yo solo unirme a ese gran abrazo colectivo y fuerte para la querida Mara. Muy feliz de que esté acá también. Te mando un abrazo enorme, Mara querida. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, cerramos. Nos están dando mucha energía. Gracias. Chau, Gracias. chau. Hasta la Muchas gracias. próxima, nos vemos. Chao, adiós. Chao, chao.